vamos a dar inicio a la primera conferencia de nuestro foro, ¿no?, que va a estar a cargo del profesor Nick Tyler del University College London del Reino Unido, a quien invito a pasar a acompañarnos. Y lo recibimos. Son dos tarjetas capturadoras. Mientras va llegando, les cuento. Nick es profesor de Ingeniería Civil en el University College London. Inventó y dirige el Laboratorio de Medio Ambiente y Movimiento de Accesibilidad para Peatones de la universidad, que es un espacio ambiental a escala de vida para llevar a cabo su investigación transdisciplinaria, multiescalar sobre interacciones del medio ambiente con las personas. Trabaja extensamente con organismos como el Transporte para Londres, con gobiernos nacionales, con gobiernos locales y sociedades civiles en el Reino Unido, la Unión Europea, en América Latina, Japón y China, justamente con el objetivo de crear un entorno urbano adaptativo y sostenible que responda a las necesidades de la persona. Para nosotros es pues un privilegio contar con Nick entre nosotros y vamos a escuchar ahora su conferencia. Nick, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Sí, yo pienso que la ciudad es la gente y construimos todos los edificios y la infraestructura alrededor de las personas. Pero el problema es olvidamos una cosa muy importante, que es realmente la siguiente, siguiente. Gracias. El Homo sapiens es un animal social. Genéticamente estamos aquí porque hace miles de años tuvimos que encontrar animales para comer, para apoyar nuestro cerebro. Y nuestro cerebro era mucho más grande que los otros animales. Entonces, la razón que estamos aquí es porque tenemos que agruparnos para trabajar juntos, para atrapar animales, para comida. Y este factor genético es importante porque es porque estamos en las ciudades. Y las ciudades realmente son una representación de esta socialidad. La siguiente. Entonces, si tenemos esta socialidad, ¿cómo podemos construir la ciudad para alentar esta característica humana que realmente es para la mejora de la humanidad? La siguiente. Okay, aquí yo tengo un modelo de una ciudad. No es como una mapa realmente, pero la cosa importante aquí, el centro tenemos abajo aquí, tenemos la persona. La persona realmente es el centro de la ciudad. Y luego tenemos grupos de personas. Porque una persona solamente es un poco aburrido. Entonces, si tenemos más de uno, podemos tener conversaciones y tenemos grupos sociales. Y tenemos bastantes trabajos en la literatura diciendo cómo o cuánto o cómo grandes son estos grupos sociales. Pero la cosa importante, si queremos una ciudad que es un grupo de personas, debemos pensar cómo podemos diseñar la ciudad para estos grupos sociales. Y luego tenemos las comunidades, que la comunidad realmente es un grupo de grupos sociales, donde podemos organizar, por ejemplo, cosas como empleo, cosas como la salud pública, educación, las facilidades de ocio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la ciudad. La cosa interesante es, normalmente pensamos de la ciudad, pensamos de Lima, pensamos de Londres, y luego pensamos de edificios, de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser la población, puede ser una persona. Pero realmente la ciudad es el inverso. Empezamos con la persona y terminamos con la ciudad. Es muy importante. La siguiente. Entonces, si tenemos personas, tenemos que pensar cómo
estas personas conectúan entre ellos. Entonces, tenemos este concepto de enlaces. Y realmente tenemos dos tipos de enlace. El primero es el enlace fuerte. Un enlace fuerte realmente es el enlace entre personas como familia, mi mamá, mi papá, mi hijo, etcétera, etcétera. Son ejemplos de un enlace fuerte. Amigos. Okay. Necesitamos este tipo de enlace fuerte, son dependencias muy fuertes entre estas personas. El segundo tipo es los enlaces débiles. Y los enlaces débiles son interesantes porque realmente es las personas conocidas, las personas que reconozco pero no conozco. La persona en la calle que yo veo cada día, algo así, pero no realmente tengo una relación con ella, entre yo y ellos. Entonces, la cosa interesante es, en nuestras encuestas en Europa, encontramos que el sentido del bienestar es mucho mejor si tenemos bastante enlaces débiles. Si la persona puede caminar en la calle y saludar a otra persona, ese es un indicador de bienestar mucho más que dinero, aún que salud. Es interesante esa cosa. Entonces, enlaces débiles son muy interesantes para mejorar la condición de la ciudad. La siguiente. Entonces, empezamos con la persona y realmente para la persona como individuo, los enlaces fuertes son importantes. La siguiente. Aquí es una foto de Jan Gehl, el arquitecto danés, y es ilustrando una persona a varias distancias. Y si miramos a la distancia, ¿dónde estamos? Aquí, por ejemplo, 100 metros de distancia. Aquí es medio metro. Y la cosa es la siguiente. La cosa interesante es los enlaces fuertes permitimos a las personas dentro de un espacio muy pequeño. Entre medio metro y puede ser 2 metros, algo así. Porque más cercano a eso es muy íntimo. Más afuera es mucho más difícil tener, por ejemplo, una conversación seria. La siguiente. Si pensamos en los grupos sociales, debemos pensar un poco diferente porque los grupos sociales son ejemplos de los enlaces débiles. La siguiente. En este caso, tenemos los enlaces fuertes, pero también tenemos los enlaces débiles y la distancia es un poco mayor. ¿Por qué? A esta distancia yo puedo saludar a una persona, pero realmente yo puedo ser, si conozco, yo puedo reconocerlos, pero si no, es muy difícil saber si son enemigos o amigos. Entonces, más allá que eso, es un poco más difícil tener un enlace. Más cercano podemos tener la conversación, podemos saludar, podemos charlar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este rango de distancia donde podemos pensar que podemos alentar los enlaces débiles. Entonces podemos alentar la sensación de bienestar en la ciudad. Entonces ese espacio es importante para nosotros en el diseño de la ciudad. Siguiente. Entonces, podemos alentar las conversaciones. Queremos una conversación entre personas, pero también entre las personas y la ciudad. Entonces, podemos pensar en este tipo de espacio sobre dónde podemos poner estas conversaciones. La siguiente. Entonces, las conversaciones realmente son el enlace entre los enlaces fuertes y los enlaces débiles. Y luego podemos pensar, si queremos alentar la sensación de bienestar en la ciudad, podemos alentar esas conversaciones en este espacio. La siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos para alentar esas conversaciones? La primera cosa es personas. Es un poco difícil tener conversaciones sin personas, pero una persona es la ciudad. Otro día
yo tenía una conversación con la ciudad de Lima. Porque Lima no tiene mucha lluvia, pero tiene más o menos condensación. Pero una cosa interesante en Lima es que los diseñadores de las aceras en Lima no piensan mucho de la lluvia. Y tienen una técnica única en el mundo, cómo crear una acera que es muy liso, especialmente en la lluvia. Entonces, mi conversación con la acera de Lima era para quebrar mi cabeza en la acera. Es un poco más cercano que yo prefiero. Pero la cosa importante es, la ciudad no estaba haciendo esta conversación. La ciudad era un enemigo de la persona, porque los diseñadores han ignorado la lluvia. No es la culpa de la lluvia, es la culpa de la ciudad, o los diseñadores de la ciudad. Entonces, las condiciones de espacio, el espacio que tengamos, pero la seguridad de este espacio es muy importante. También necesitamos condiciones acústicas. Yo puedo escuchar las personas conversando y yo debo escuchar, posiblemente en sonido, pero no necesariamente, la ciudad. La sensibilización de mis sentidos para entender la ciudad, incluso acústicas. Y también condiciones de iluminación. Yo debo sentir seguro, yo debo reconocer a otra persona por mis ojos, etc. Entonces necesitamos estas condiciones para empezar a diseñar para las conversaciones. La siguiente. Esa es una barrera en La Habana. Es muy interesante, porque en La Habana ellos no pueden comprar hormigón, porque el embargo. Pero ellos tienen bastante cañones de los Fuerzas Armadas de los británicos del siglo XVIII, y estos cañones son muy útiles como voladas. Entonces, si yo pongo un cañón como volante en el terreno, suficientemente para ser rígido, es la altura suficiente para ser estable. Entonces, este hombre aquí está estándose en este cañón. Entonces, hemos creado un espacio social. Aquí tenemos conversaciones. Y esas conversaciones son posibles porque la ciudad es hablando a las personas, invitándole a tener una conversación entre ellos. Es una barrera humana, no una barrera militar, por ejemplo. La siguiente. Aquí es otro tipo de conversación en Nicosia, en Chipre. Es una estación de bus, muy aburrido. Pero estas banquetas, estas bancas aquí, son interesantes porque son curvadas. Y el ángulo de su curva significa que la gente, especialmente aquí por ejemplo, la gente está conversando porque la curvatura de la banca es importante para permitir el punto de visión de cada persona para mantener la conversación. Entonces, el sentido de amistad en la parte interior de la curva es mucho mayor que el sentido de amistad en la parte afuera. Entonces, la gente aquí están haciendo sus correos. La gente aquí son charlando. Y cuando viene otra persona en esta área, ellos siempre hablan con las personas en la parte interior. Entonces podemos crear no solamente una banca, podemos crear un espacio social para conversar. La siguiente. Aquí no es la ciudad. Esa es una banda de jazz y
estoy pensando cómo están tocando en este PC. Ellos están improvisando. Este es el grupo de Dave Brubeck, y el Dave Brubeck es el pianista, y ellos tienen una idea de la música, pero solamente una idea. Cada versión es diferente. ¿Por qué? Porque las personas mirando, escuchando, el ambiente donde están, sus sensaciones de otras personas en la banda, etc. Cada versión es diferente, está creado al momento. Y la cosa interesante es la siguiente. La cosa interesante a mí es cuando encontramos la ciudad, cada día es otra ciudad, cada día es diferente, cada día nosotros somos diferentes. Entonces, el diseño de la ciudad debe acomodar estas diferencias. Y entonces podemos pensar de la ciudad como una improvisación. Cada vez es una otra actuación, la siguiente. Y luego puede ser la ciudad puede actuar como una parte de su propia orquesta. Y nosotros como las personas también estamos una orquesta en la ciudad. La ciudad es una parte de esta orquesta y somos también la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos organizar la ciudad para alentar la posibilidad de una conversación, una improvisación, para tener la relación entre nosotros y la ciudad? La siguiente. Aquí es un ejemplo en Londres. Ese es un ejemplo para mí que dice que la ciudad no está hablando. Porque aquí tenemos una acera más o menos bonita, una ciclovía. Tenemos una ausencia de ciclistas y una cantidad de peatones. Y los peatones están caminando en la ciclovía. ¿Por qué? Porque la ciclovía es más cómodo que la acera. Están botando con sus pies. Entonces, no estamos escuchando entre la ciudad y las personas para conseguir una superficie buena para los peatones. La siguiente. Aquí también en Londres, otra parte del mismo proyecto, estamos intentando conseguir qué necesitan las personas para alentar esta conversación. Esos son niños en una escuela, pero estamos pensando cómo viven estas personas, cuáles son sus preferencias en la vida y cómo podemos diseñar la ciudad para alentar esas preferencias. Entonces tenemos la empieza de una conversación aquí. Las personas, estos niños no están normalmente pensando de la acera, pero ahora sí, porque están pensando que la acera puede ser una parte positiva de su vida, no solamente algo para olvidar. El siguiente. Ese es en Barranquilla. Es un ejercicio para conseguir un grupo de personas para diseñar la ciudad en grupos de ciudadanos, grupos de oficiales de la municipalidad, etcétera, del gobierno, consultores, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, pero mezclado. Y ellos en esta foto están presentando una idea para la plaza principal en Barranquilla, donde hay un problema del sol. Entonces, la idea es cómo crear un techo para proteger a las personas, para conversar bajo el sol. Entonces, la idea es cómo podemos cambiar la conversación entre los técnicos y las personas en la ciudad para tener una lengua común, para conseguir un diseño mucho más suave para toda la ciudad, todos los habitantes, todos sus visitantes, etcétera, etcétera. La siguiente.
Ese es en Chile, es un ejemplo interesante. El metro de Santiago quería extender una línea para acomodar las personas llegando a Santiago desde afuera cada día. Y estas personas viven en la parte más pobre de Santiago, que es el fin de esta extensión. El problema es que el metro nunca habló con estas personas. Ellos sabían que tenía este metro, pero no es un metro para ellos, y ellos tenían todos los problemas. Entonces, alentamos con estas personas para conversar entre ellos cómo crear soluciones para las estaciones y los alrededores, el entorno de las estaciones, etc., para tener un lugar para ellos. Y luego la empresa del metro escuchó a estas personas. No sabían que esas personas tenían ninguna idea. Entonces ahora el metro está acomodando sus ideas en los diseños en el proyecto, porque abrimos esta conversación. Es absolutamente posible. La siguiente. Aquí es en Londres, es dos ejemplos. Yo pienso he descrito hace unos años, pero el ejemplo aquí es cómo podemos poner desde la ciudad la idea que puede ser un paradero es un poco diferente. Puede ser los sonidos de la ciudad son diferentes y podemos pensar cómo podemos escuchar los sonidos de la ciudad para disfrutarlas, no solamente ignorarlas. La siguiente. Entonces, la idea es si podemos alentar esas conversaciones y la sensación de bienestar aumenta, la ciudad sería mucho más sostenible, sería mucho mejor, la sociedad sería mucho más cohesionada. Es muy importante porque la gente está más cómoda. La siguiente. Luego, debemos aprender cómo abrir estas conversaciones. Es la idea de nuestro pensamiento en este momento. ¿Cómo podemos crear esta nueva experiencia en la vida de la sociedad? La idea de escuchamos a la ciudad y conversamos entre nosotros. La siguiente. Entonces, en el foro, con mi colega de la sala, vamos a tener un taller el sábado, y puedes asistir a ese taller si tienen interés. Y la idea es cómo podemos aprender cómo podemos escuchar los sonidos y ritmos de la ciudad, cómo podemos disfrutar improvisando con la ciudad y luego cómo podemos conversar la conversación. Y yo tengo un pequeñito video para dar un sabor de sábado. La siguiente. Gracias. Muchas gracias, Nick. Bueno, vamos a tener un pequeño tiempo para preguntas. Si no me equivoco, a ustedes les van a dar la oportunidad de, los que estén interesados, de hacer unas preguntas por escrito. Bueno, en todo caso, si hay algunas preguntas, un facilitador nos estará acercando para conversar conmigo. Bueno, entre tanto, bueno, yo aprovecho
mi presencia aquí para tener algunas primeras reacciones, ¿no? Acá estamos ante un escenario interesante porque cuando planteamos el desafío de los espacios públicos y la sensación de situación de desigualdad, ¿no?, como fue planteado en nuestra inauguración, es cierto que una de las primeras cosas que perdemos de vista es que la desigualdad se expresa desde la manera en la cual la ciudad está dispuesta. Cómo se piensan las aceras, los espacios que definen para calzada, cómo se señalizan los cruceros, cómo están dispuestas la manera en las cuales nos sentamos a esperar el bus, ¿no? O tenemos que estar parados alrededor de un postecito azul que dice paradero, ¿no? Entonces, todo eso ya nos da una primera sensación de desigualdad, ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante ver las cosas que puede promoverse como para identificar oportunidades, ¿no? Sin embargo, acá en América Latina muchas veces es justamente de que estas condiciones de desigualdad se suman también a situaciones de desigualdad entre los que residen, además de los automovilistas, y en los cuales el que camina por la ciudad no solamente no tiene derechos, sino que además ha aprendido a no tener derechos, ¿no? Entonces, mi gran duda o inquietud es en qué medida, ¿no?, si yo hago una intervención que provoque oportunidades de calidad de vida, ¿no?, nuestros peatones, ¿no?, que han aprendido a vivir en desigualdad, van a atreverse, ¿no?, a usar la ciudad, ¿no? Entonces, ¿con qué mecanismos podemos hacer ese puente? Porque yo veo las experiencias, por ejemplo, en Londres, ¿no? Puedo pensarlas también, por ejemplo, la experiencia de París que mencionó el doctor Burga, y estamos en contextos donde hay ciudadanos, peatones, pero peatones que se sienten ciudadanos y ven algo nuevo y van a explorarlo, les va a dar curiosidad, ¿no? Y entonces improvisan, ¿no? Pero acá hemos aprendido muchas veces en América Latina que improvisar está prohibido, o puede ser comunismo, ¿no? Entonces, como que hay una sensación de estar sobreviviendo cuando transito a la ciudad, a menos que no esté en mi casa o en mi vecindad, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una intervención. ¿Cómo logro pensar estas ideas, ¿no?, que tú has desarrollado, que me parecen súper estimulantes en Londres? ¿Cómo tú ves, como has tenido la experiencia en América Latina, cómo se puede facilitar ese puente ante ciudadanos que no están acostumbrados a ser ciudadanos? Esa tal vez sería mi pregunta grande mientras reflexionamos. Gracias, Pablo. Es una pregunta muy interesante. Yo pienso, una cosa en Londres es que en Inglaterra la ley dice que el peatón tiene el derecho y los autos están permitidos. La realidad en la práctica puede ser un poco diferente, pero es la ley. Aquí, en los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 20 del último siglo, los autofabricantes, para vender sus autos, tenían su influencia sobre la política para cambiar este principio, para decir que los peatones deben estar en su lugar y los autos tienen el derecho. Es absolutamente opuesto. Entonces, tenemos una historia de muchos años, de generaciones de personas que piensan que el auto tiene el derecho y yo estoy solamente ahí con la permisión, con el permiso. Entonces, para cambiar esto debemos ser un poco subversivos, yo pienso. No es posible ser, porque la gente con el derecho en los autos están las mismas personas que están haciendo las leyes para mantener esta situación. Entonces, yo estoy encantado con los parklets, porque para mí es un buen ejemplo donde podemos decir, no, este espacio es nuestro.
Vamos a hacer con este espacio que queremos. Y por casualidad es en su lugar de estacionamiento. Pero realmente es las personas que votan, las personas están ciudadanos, no los vehículos. Entonces, yo pienso, si podemos utilizar los parklets, solamente un ejemplo, podemos utilizar los parklets como una manera para mostrar a la gente que ellos tienen el derecho. Ellos pueden ocupar esta calle, ellos pueden hacer estas cosas en este espacio, ellos pueden declarar, yo quiero hacer esta cosa en este lugar, por el beneficio de la sociedad. Luego podemos dar un avance, pero es una manera de educación. Muchas gracias. No sé si hay alguna... Parece que sí. Bien. A ver. Tienen buena letra, felizmente. A ver, una primera pregunta es ¿cómo evitar las conversaciones tóxicas? Alcohol, drogas, etc. Y la otra pregunta es ¿cuál ha sido el proyecto que le ha gustado más y que provoque las conversaciones necesarias para los cambios de la ciudad? Y una del estribo. El Perú es un país megadiverso, y número 2 en diversidad de aves. ¿Cómo podemos promover la conservación de las aves en Lima? Aves. Ok, 3 preguntas difíciles. Okay. Claro, si abrimos la conversación, no todas las conversaciones serían deseables. Ese es un problema de sociedad. Y una de las razones que tenemos problemas de la sociedad es porque tenemos estas presiones en la sociedad, tenemos un círculo vicioso. Cuando estamos... nuestra situación genética es que estamos evolucionando para la sabana. Y la sabana es porque tenemos el estilo de nuestra visión. Nuestra visión es muy buena a mirar horizontes largos, anchos, cielos grandes, etcétera, etcétera. Y vivimos en una ciudad vertical y con horizontes muy pequeños, cielos pequeños. Entonces estamos en una situación de estrés cada día, cada momento de cada día en nuestra vida. Y es muy difícil evitar eso si vivimos en una ciudad. Entonces, una razón, solamente una razón por estas conversaciones tóxicas es este ambiente. No podemos destruir todas las ciudades para resolver eso. Entonces debemos aprender cómo podemos adaptar la ciudad como es en una forma mucho más simpática a las personas y la constitución de las personas, digamos. Cómo ellos pueden oír, escuchar, etcétera, etcétera, encontrar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que estas conversaciones es una manera para reducir ese estrés y luego podemos reducir las conversaciones tóxicas. Puede ser un poco idealística, pero realmente debemos empezar en un lugar y yo pienso eso es lo más práctico. ¿Cuál es el segundo? La diversidad, los aves. Sí, los aves son muy importantes para la ciudad. Y estoy muy feliz que en Londres tenemos bastante aves, pero realmente si no teníamos la contaminación tendríamos mucho más. Y supongo es más o menos igual en Lima, en el Perú, porque hay una diversidad de especies fenómeno en el Perú.
yo pienso que debemos organizar las ciudades para acomodar los animales y la flora y fauna para ser mucho más cómodo en este ambiente. Entonces debemos reducir la contaminación, especialmente la contaminación en el aire. Y una fuente de esta contaminación es los vehículos. Entonces, si podemos reducir la cantidad de vehículos emitiendo carbono, etcétera, podemos mejorar el ambiente para la diversidad de la flora y fauna. La tercera es el proyecto que he gustado más, que provoque las conversaciones. Interesante. Yo pienso, hay ejemplos de donde, por ejemplo, hace 20 años yo tenía un proyecto en Cusco y la idea en Cusco era que ellos querían construir un estacionamiento, un parqueadero en la plaza vecina a la Plaza de Armas. No recuerdo su nombre. Y yo dije, ¿por qué quieres un estacionamiento? Eso es una locura, no quieres vehículos. Porque tenemos bastantes vehículos en la Plaza de Armas, entonces ponemos en un estacionamiento y no tenemos los vehículos en la Plaza de Armas. Entonces yo pregunté, ¿pero de dónde vienen estos vehículos para el estacionamiento? Es por la Plaza de Armas. Entonces todos esos vehículos para el estacionamiento pasarán por la Plaza de Armas. Entonces yo sugerí, ¿por qué no cerrar la Plaza de Armas al tráfico? Es imposible, el mundo va a terminar. Entonces yo dije, bueno, piensen de la ingeniería de los incas. Porque los incas tienen un equilibrio entre el cielo, el viento y la tierra. Y si cada vez una persona abre su motor en su auto, están destruyendo este equilibrio. Entonces los incas no les gustan los autos. Entonces vamos a cerrar la plaza. Entonces, imposible. Ok, un día, solamente un día, vamos a cerrar la plaza. Y me fue. Después de 3 meses, yo volví y ellos dicen, hemos cerrado la plaza un día por semana, porque nuestro día experimental era tan exitoso que queremos, la gente pidió cerrar la plaza más. Entonces cada domingo estaba cerrada. Hacía el cambio del alcalde. Y ese es el problema, realmente, con bastantes proyectos, porque acá no hay la continuidad política para mantener los avances que siguen de proyectos como este. Es porque el tipo de movimiento aquí es tan importante, porque es un movimiento de las personas. Las personas siguen, los políticos no. Y entonces es muy importante que nosotros trabajamos conjuntos para mantener esta continuidad, y luego los políticos deben cambiar para mantener su posición. Entonces es algo subversivo, pero realmente es como podemos hacerlo. Y mis proyectos favoritos son proyectos donde la gente toma la mano, realmente.